Comenzaremos tomando un trozo de tubo de 2 por 2 pulgadas y 20 centímetros de diámetro. En una de las caras marcamos un contorno de 1 centímetro en ambos lados. También marcamos 2 centímetros en uno de los extremos y cortamos. Vamos a necesitar también un trozo de madera de 5 centímetros de grosor. En una superficie lisa colocaremos nuestro listón de madera y una tabla de 2 centímetros y medio de grosor. Bajamos el disco de la sierra hasta 1 centímetro y hacemos un corte a la madera por ambos lados en la línea que marcamos. Usando una sierra copa, perforamos un agujero de 1 pulgada de diámetro. Necesitamos crear un agujero de media pulgada. Para ello, utilizaremos una broca más delgada antes. En este paso necesitaremos un trozo de tornillo de 25 centímetros y media pulgada de diámetro que sea rosca corrida. Usando un trozo de lámina de 4 milímetros, creamos la tapa a nuestra prensa.
Ya tenemos cómo sujetarla a la madera. Tomamos el diámetro a nuestro taladro y buscamos una sierra copa de la misma medida. Este paso es solo decorativo. Con esto evitaremos que el rodamiento se mueva en el tubo.